Pues no sé si así se sentía el Mayo Zambada, tan fuerte que nadie lo podía tocar, pero la realidad es que ayer se declaró culpable en una corte de Brooklyn, en Nueva York, y no es cualquier personaje, es el fundador, el antiguo líder de uno de los cárteles más importantes, obviamente en México, por la violencia que logró generar, las ganancias. Se hablaba de el tráfico de 1,5 millones de kilos de cocaína en esta declaración de culpabilidad. Y Denise Merker está con nosotros hoy para platicar justamente de lo ocurrido ayer allá en Estados Unidos. ¿Cómo te va, Denise? Enrique, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Un gusto saludar a los que te escuchan. Fíjate que leía esta mañana opiniones encontradas acerca de si lo que dijo ayer el Mayo fue mucho o muy poco. Algunos lamentaban que pues no se hubieran dado nombres de esta declaración muy central que hizo el Mayo, de que pues a lo largo de toda su carrera delictiva había contado con el respaldo, bueno, que había sobornado policías, políticos, gobernantes de todo tipo. Y a algunos esto les parecía mucho, suficiente, y a algunos muy poco, porque querían nombres. Pero fíjate que creo que valorar eso depende de desde qué punto de vista se está viendo. Desde luego, desde México, pues primero no es una noticia, no es que nosotros nos sorprendamos de que los grupos criminales hayan logrado acumular esta capacidad de hacer negocios, de ser monopolio en algunas zonas de muchísimas cosas, no solamente del tráfico de drogas, sino también de la capacidad de extorsionar, incluso a veces hasta de la violencia que se emplea. Detienen el monopolio, detentan el monopolio, pero a nosotros no nos sorprende que diga que contó con ese respaldo, pero yo creo que para efectos de los estadounidenses y del gobierno de Donald Trump, lo que dijo fue suficiente. Y fue suficiente porque simplemente está abonando a esta narrativa dominante en Estados Unidos, muy adversa a México, de que México es un narcoestado. Y si el criminal más buscado, y como tal y lo planteó ayer la fiscal Pam Bondi, en una conferencia de prensa en donde claramente lo que quisieron era darle todo el significado que tenía esa detención. Digamos que si hubiera estado Trump, pues ya hubiera sido al nivel Bin Laden, pero estaba ahí la fiscal acompañada de los de Homeland Security, de lo de la DEA, del FBI, en fin, toda esta gente. ¿Qué es lo que quisieron decir? Que era un enorme triunfo para Estados Unidos de tener a este enorme, más grande, digamos, narcotraficante del mundo. Y que este señor al que le das esta importancia tan grande haga la declaración de que durante todos los años que delinquió contó con la protección del Estado mexicano en todos sus niveles, pues es suficiente, Enrique. Suficiente para los Estados Unidos y para esta lógica que implica obviamente una enorme presión sobre el Sí. gobierno de Claudia Sheinbaum. Bien hizo ella esta mañana en decir que, bueno, pues que las pruebas y demás, pero son lógicas distintas. Hay una lógica nuestra que es la de querer entender cómo se construyó a lo largo de todos estos años y cómo permanece esta relación entre los traficantes de drogas y los políticos y funcionarios de muchísimos niveles. Tenemos probaditas, se han comprobado algunas cosas, pero va mucho más allá. No tenemos esa historia contada en tribunales con confesiones acerca de todo lo que ha ocurrido y que permitió este empoderamiento de esos grupos. Eso es lo que nos importa a nosotros. ¿Es la Algo justicia posible de alguna forma, Denise? Es decir, este acercamiento absolutamente transaccional a lo que es la justicia. Tú me das algo y a cambio yo te exento de un proceso como el que mencionabas, una corte, testimonios, revelaciones, posiblemente el cierre de ciclos para las víctimas de la violencia generada por estos operadores criminales. Y del otro lado, pues mucha impunidad, ¿no? O sea, ni siquiera eso. Pero es Es que lo posible, digamos. Pero sabes que, Enrique, es que los intereses, o sea, lo que los estadounidenses quieren y lo que el gobierno de Trump quiere
en la lucha contra los grupos criminales es algo muy distinto de lo que nosotros queremos y lo que le importa a México. A Estados Unidos lo que le importa es que ya no le llegue drogas a sus comunidades. Y para eso, pues contar con el apoyo de los criminales para tratar de, digamos, de descomponer estas organizaciones capaces de llevar la droga, pues eso es lo que ellos buscan y en su lógica, ese es el camino a seguir. Ahora, nuestro camino o lo que a nosotros nos interesaría es desmontar las lógicas de complicidad que han penado a la estructura de gobierno de nuestro país. Eso a los Estados Unidos no le importa, excepto como digamos, como un señalamiento que los empodera frente a nosotros. Hay unas narrativas que tienen que ver en la relación entre los dos países y luego intereses de cada uno de los países muy distintos hacia adentro. A nosotros nos gustaría tener la narrativa de cómo el crimen organizado se fue apoderando de partes completas del pastel de la gobernabilidad del país a nivel de gobernadores, de lo que sea. Pero esa es la parte que nosotros queremos saber porque nos gustaría recuperar la autonomía del gobierno respecto a los intereses criminales. A Estados Unidos lo que le interesa es que no entre la droga a su país y de paso tener un instrumento para presionar al gobierno mexicano. Son intereses distintos. Sí, y cada una de esas estrategias, pues cada uno sigue una estrategia en ese sentido que se acerca más a lo que le conviene. Sí, y es revelador ayer en esta conferencia en la que participan distintos funcionarios, ya decías, la fiscal general, el administrador de la DEA, representantes del Departamento de Seguridad Interna, fiscales locales, que no se mencione en una sola instancia el tema de las armas. Es decir, ya que tenemos a Ismael Zambada y que hemos llegado a un acuerdo con su defensa, a una declaratoria de culpabilidad, nos interesa saber cómo es que se hacen de las armas el cártel del Sinaloa, cómo el 70-80% de todas las armas incautadas. No es su tema. No es su tema. No. Es que ellos, ¿cómo les va a importar? O sea, ellos no se está muriendo la gente en sus ciudades, son obviamente se mueren por el tema del consumo, sí, que también es un asunto de salud pública ya, claro. Pero tú dices, ¿por qué no hablaron de las armas? Es que ni siquiera está en el radar de sus intereses, porque ese es un tema acá. Lo que yo quisiera enfatizar es un evento como el de ayer, desde la aprehensión del Mayo y cómo se da, hasta la presentación de allá, revela de forma palmaria que los intereses de ambos gobiernos respecto al mismo tema no son los mismos y que Estados Unidos los combate por una razón, que México debería, y nosotros como país deberíamos estar interesados en toda una narrativa acerca de cómo corrompieron el Estado mexicano y cómo se hicieron de armas y demás, y que hay que encontrar la manera de hacer cosas en común, pues que vayan en ambos sentidos, porque si simplemente aceptas la lógica del otro, no te construye a ti en lo interior nada. Pues ahí está. Denise Merker, como siempre, un gusto escucharte. Un fuerte abrazo y muy buenas tardes.